¿En qué momento deja de ser el ministerio de tus papás para convertirse en tu llamado y para convertirse en lo que vos querés hacer para siempre? No todo es bonito. O sea, tu llamado no siempre va a ser las cosas más lindas. Tenés que pagar un precio fuerte de sacrificios. Puedes tener millones de dólares de lempiras, todos los doctorados que pueden existir en el mundo, ser exageradamente famoso, pero si no tenés a Dios, tu corazón, tu alma, tu ser, tu vida es un fracaso. Hola, ¿cómo están? Estamos ya en nuestro segundo episodio de esta segunda temporada de Inspira el Podcast y estamos sumamente felices de poder estar acá. Como ven, estamos contentos de estar en nuestra casa. O sea, ya lo dijimos en el programa pasado, pero lo tenemos que volver a decir hoy. Tenemos que volverlo a mencionar porque estamos acá en casa. Y esta noche estamos sumamente contentos y felices, emocionados, porque está con nosotros alguien de la familia. Está con nosotros alguien a quien queremos mucho. Pero voy a dejar que Coti sea la que la presente porque Coti la conoce mucho más que yo todavía. Está con nosotros la chiquita de los Romero. Así le digo yo, la chiquita de los Romero, porque es mi prima Marta Guillermina Lanza Romero. Yes. That's Okay, my name. Tenía permiso de alias- decir Sí, yo lo Ok. digo siempre. Pero Ok. es Margui. Margui. Digo que la chiquita no parece que es la menor, pero es la menor de todos nosotros, de por lo menos los primos nietos de Mina y Gregorio. Sos la más pequeña, Margui. Pero ya se van a dar cuenta que solo es la edad, pero en realidad en todo lo demás yo siento que hasta me llevas Oh my años goodness. luz a mí de un montón de cosas. No, cuando empecemos a nombrar todas las cosas que hace Margui, la verdad que no se lo van a creer. Y la verdad que estamos, bueno, súper contentos de que estés con nosotros. Ya mencionamos por qué Margui está aquí. No. Ahorita no. lo vas a hacer, ¿verdad? Sí. Ah, ok. No. Pues estamos súper Cero contentos de spoiler. que estés con Ok. nosotros porque la razón, además de que nos encanta platicar con vos y que obviamente estamos felices y hemos hablado fuera de cámaras. Creo Sí. que Margui viene seguido a ver a su abuela Mina, a doña Mina, mamá Mina, como muchos la conocen, Acompañando a mi tía Marta. acompañando a su mamá. Yendo a Ah, la iglesia en Tegucigalpa. Exactamente. Pero entonces siempre tenemos la oportunidad de platicar. Pero en esta ocasión estás acá como invitada al podcast, pero también estamos oficialmente anunciando que sos, fanfarria por ahí, batería, que sos la primera conferencista, la primera predicadora de este año de Inspira 2025. Margui. Así que qué bueno, o sea, todavía recuerdo cuando te contamos, porque realmente veníamos orando por esto y el Señor confirmó que realmente queríamos invitarte y Él quería que estuvieras. Y te emocionaste mucho y eso también Sí. nos emociona a nosotros. Ay, sí, comencé a llorar. O sea, vi la llamada perdida de Leo y quedé como, qué raro que Leo me esté haciendo una videollamada, porque si ustedes conocen a Leo, él es text o voice note. Así Solo es. eso, de ahí videollamada o llamadas en sí. Y directo al grano. Exacto, siempre ha sido con Coti. Sí. Entonces, pedí la llamada, lo llamo de regreso y yo quedé como, like, what happened? ¿Qué sucedió? Y me dicen, Margui, queremos que seas parte de Inspira. Y yo, honestly, todavía lo siento, me siento emocionada y extremadamente honrada de estar con ustedes en este podcast. Y ya cuando estemos en noviembre en Inspira, yo creo y he estado orando desde que ustedes me dijeron que Dios va a hacer algo sobrenatural Amén. en ustedes, con ustedes y con los jóvenes de la Pierre. Amén, amén. Y con todo lo de la ciudad, porque, Yes. porque sí recuerden, quiero que se acuerden de eso siempre, que están todos cordialmente invitados a Alma y Corazón. Pero ya saben el nombre, ese nombre ya, por favor, que sea parte de ustedes, porque Alma y Corazón 2025, Inspira 2025, están todos los chavos de la ciudad invitados. Así que 13, 14, 15 de noviembre, no se lo pierdan, ya vamos a estar lanzando toda la información puntual para que se puedan registrar. Pero ok, Margui, Yes. queremos conocerte un poco. O sea, Tenemos que obviamente conocer. nosotros estamos emocionados. Yeah. Bueno, ya la conocemos, pero queremos que te conozcan. Ok. Yo tengo una pregunta. Ajá, ok, dale. Pregunta detonadora. Dale. O sea, bueno, voy a Dale. decir, dale. Así, yo hice la pregunta, ¿qué tan coti puedo ser? Así, como de- Sí. no me Coti. dieron permiso del 100%, pero ya es medio tarde, así que tal vez, perdón si empiezo a decir. No, aquí tengo a mi regulador aquí de Regulémonos. cosas. Regulémonos. Ajá. No, a ver, preguntas.
preguntas cristianas, serias. Ok, perdón. A ver, Margie, ok, te tengo una. Ok. ¿Cuál es tu rutina de domingo en la mañana? Ok, so, comienzo los domingos a las 6:30 de la mañana. Tengo un devocional corto. No como, les digo, no desayuno los domingos. Y lo he tomado como un ayuno para que Dios se glorifique durante el servicio. Buena idea. Entonces, Muy buena idea. ya. Yo no como por los nervios, pero bueno, ya. Sí. Ahora- Ella es más ahora espiritual, ayuna. vos sos más- ella es más Ahora espiritual, ayuna. vos sos más carnal. Ven, Exacto. a esto me refería que Listo. me lleva años. Listo, años. listo. Ok. Okay, so yeah, Sundays, después del devocional, I get ready. Y después bajo. Mi papá, él va todos los domingos a la iglesia. Si ustedes conocen algo de mi papá, él es, no tiene sus dos piernas. Perdió su pie y después perdió su pierna de la rodilla para abajo. Entonces siempre me esfuerzo de ayudarlo a él los domingos, especialmente si sé que mi mamá o si mi hermana Joana van a predicar. Claro. Entonces siempre estoy como ayudándole a él. O sea, le hacemos desayuno porque él es desayunador todos los días. Y después llegamos a la iglesia temprano a preparar todo, asegurarnos que todo esté en orden para comenzar el devocional a las 10 de la ¿Y mañana. hasta qué horas estás en la iglesia el domingo? Ok, esto depende. Si hay reuniones o clases de bautismo, llegamos a la iglesia a las 9 de la mañana, salimos a las 5 de la tarde. Si no hay reuniones o si, por ejemplo, si Roberto está predicando, si yo estoy predicando, estamos ahí hasta las 3 de la tarde, porque el culto comienza a las 10 y ya para las 11:30 terminamos. Pero ya cuando están otras actividades o otros predicadores que se extienden un poquito más, Joana, entonces ahí nos tardamos un poquito. Claro. Shout out, Ey, pero, Joana. a ver, no dijimos algo importante. O sea, Margie es, a ver, vamos a agarrar, vamos a hacer aquí una. Margie es una de las pastoras de DSM Sí. En Miami. en Miami. A ver, contanos DSM. Dios, Ok, a ver, contanos ok. un poquito de tu iglesia. So, mis papás son pastores. Nacimos, bueno, Coti y yo nacimos en una familia de pastores, generación en generación pastoral. Hace 40 años ellos fundaron Ministerio de Dios para el Mundo en Tegucigalpa. Después de estar como unos 25 años, creo que era, o 20 años, Dios nos movió como familia de Tegucigalpa a Miami. Y estaba chiquita, Margie. Sí, era una bebé. Tenía como unos 4 o 5 años, 5 años tenía. Y ya en Miami fundamos Ministerio Dios Salva al Mundo. La cosa es que Dios le dice a mis papás, se tienen que ir para Miami. Y después les llega una carta a la embajada que tienen 30 días para salir del país. Wow. Entonces, en 30 días empacamos toda una vida en 9 maletas. Nos fuimos a Miami a rentar una casa. No conocíamos a muchas personas y así como esperando que Dios nos dijera qué más hacer. Claro. Llegan a la casa, tocan la puerta y nos preguntan, ¿ustedes son los que van a comenzar una iglesia aquí en Miami? Y mis papás, pues sí, nosotros somos. Y comenzamos reuniones en la casa, después nos pasamos a un banquet y ahora estamos en el local actual, que ya, gracias a Dios, tenemos 24 años de ministerio en Miami. Y pues desde una temprana edad, literalmente desde que nací, me enseñaron que la iglesia es un lugar seguro. Es un lugar de refugio y así lo he tomado. Entonces yo siempre he sido de que si hay algo que hacer en la iglesia, ahí voy a estar. Y también como hijos de pastores se toca estar en todo. Sí. Entonces he estado en prácticamente todos los ministerios sirviendo a Dios. Como mi talento musical no es tan grande o tan bueno como el de Coti, entonces... Bueno, vamos a hablar de eso. Ya. Entonces mi primer, así como servicio a Dios, fue poner la letra en el retrovisor, así mientras estaba cantando el ministerio de alabanza. Y de ahí Dios me ha llevado a servir como edecán, Claro. como ujier, como maestra de escuela dominical, después como director de escuela dominical. Y durante ese tiempo como director fue cuando yo recibí mi llamado al pastorado. Y de ahí fue una transición bien interesante de ser director de escuela dominical a ya tener una posición más seria y más estable en la iglesia.
Justamente eso me llama mucho la atención porque hablas, o sea, bueno, ustedes dos son hijas de pastor, ¿no? Ustedes desde chiquitas están involucradas en el ministerio. Yo llegué después, ¿verdad? Obviamente llamado por el Señor, pero también Sí. al casarme con una hija de pastor, pues Sí. obviamente es como doble la situación. Ajá. Pero yo siempre me he preguntado, y de hecho es algo que quería tratar hoy con ustedes, que es ese tema de en qué momento deja de ser el ministerio de tus papás para convertirse en tu llamado y para convertirse en lo que vos querés hacer para siempre. Oh, my goodness. Ese momento cuando decimos sí, para siempre. O sea, realmente de aquí soy. Yes. De aquí no me muevo, de aquí soy. Y de alguna manera estaba leyendo en la Biblia, justamente en mi devocional esta semana, en Josué, este versículo tan famoso, ¿no? De 24:15, que dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los ídolos, se me fue la canción de Marcos Vidal ahí. Sí. Si a dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, un saludo a Marcos Vidal, si lo está viendo, Algún día lo vas a ver, Marquitos. cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces yo pensaba, yo ahora estoy diciendo, yo digo esto siempre, o sea, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí. Está Sara y Josías acá arriba, por ejemplo, justo en esta casa están arriba. Y ellos saben lo que está pasando acá abajo, saben que sus papás están haciendo esto. Y yo puedo declarar, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero al final ellos van a tener que en algún día decirlo. Yes. Entonces, ¿cuándo pasó eso en vos? ¿Cuándo pasó en vos? Porque sí creo que es interesante eso. I'll go first. Yeah. Ok. So, para mí, yo siempre me vi sirviendo en la iglesia. Sí. Igual siempre sirviendo en la iglesia de mis papás, pero nunca tomando un rol de pastor, sino Sí. que yo feliz podría ser la directora de escuela dominical el resto de mi vida. Claro. Ese fue, creo yo, que mi llamado inicial. Ahí fue cuando pude desarrollarme bastante como líder. Entonces yo estaba feliz, serving God, en el ministerio de mis padres, como un líder más, como un servidor más. That was my dream, fue mi sueño. Sí. Pero ya fue un momento cuando tenía, creo yo, unos 17 años, que estábamos en una temporada de huracanes en Miami. Y si ustedes conocen algo de las temporadas de Miami, no para de llover. O sea, ya estamos en julio, de julio a octubre es lluvia, 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 lluvia. Y justo venía un huracán bien fuerte a Miami. Y con mis papás fuimos a Home Depot a comprar madera y cosas para proteger la iglesia y también a ayudarle a otros hermanos que no podían comprar estas cosas. Entonces estaba lloviendo fuerte, estábamos en el carro esperando que pasara la lluvia y mis papás comenzaron a orar pidiéndole a Dios que alejara el huracán, que protegiera a sus hijos, las propiedades de ellos. Y mientras estamos orando los tres, comencé a sentir la presencia de Dios de una manera extraordinaria y como nunca antes. Y fue tan palpable. O sea, yo sentía que podía tocarlo a él. Wow. Estando en un carro Claro. en Home Depot. Claro. Y en mi corazón comencé a sentir un amor hacia la congregación. Ya no era tanto hacia un edificio, Claro. sino que era hacia cada uno de Y ya no ellos. solo los niños, ya no solo la escuela dominical. Ya no solo los niños ni las maestras, sino que los papás, los abuelos, o sea, ya era cada persona. Comencé a sentir un amor tan grande hacia ellos. Y mientras estábamos orando, yo comencé a decir, Señor, yo los anhelo. Yo anhelo servirte, yo anhelo cuidar de tus hijos, yo anhelo ser pastor. Wow. Y ni siquiera me había dado cuenta que eso es lo que estaba diciendo. La cosa es que lo estaba repitiendo una y otra vez, y cada vez más fuerte, que mis papás ya no estaban orando, sino que era yo. Wow. Era mi clamor, era mi deseo, era mi anhelo. Y ellos se dan la vuelta y me tocaron y comenzaron a orar sobre mí. Y a orar para que este amor que Dios me ha puesto nunca desaparezca y que su unción esté sobre mí, su presencia esté qué sobre lindo. mí y que Él me esté guiando. Qué bonito. ¿Sabes qué me encanta? Solo Vamos. porque, antes de que responda Coti, porque se me vino este versículo donde dice anhelá
el ministerio, anhelar las cosas. Muchas veces pensamos y estamos esperando, yo sé que vos vas a decir eso, vas a hablar de eso, estamos esperando de que el cielo se abra Sí. y que te venga la voz que te dice, Leo, tienes que ser pastor. Y realmente a vos no te pasó eso. No. Para nada. No. O sea, fue tu oración, fue Sí. tu pedido al Señor. Sí. Y eso está increíble porque de repente hay un montón de gente que está diciendo, yo estoy esperando el llamado y no se dan cuenta que el Señor ya está ahí. Sí, ya está. Entonces, qué nice, qué Ya nice. está. Ya. Y Amor. me identifico mucho con tu historia, pero sobre todo en un aspecto muy interesante, porque número uno, ya estaba sirviendo al Señor, de las maneras que se te presentaran. Sí. Sí. Y eso es algo que yo considero que es una característica de personas que tienen un llamado al ministerio a Amén. tiempo completo. Vas a buscar servir como sea, donde sea, Sí. y sin necesidad de que alguien te lo pida. Yes. Y eso no nos pasa porque somos hijos o hijas Ajá. de pastor. Eso nos pasa porque tenemos un llamado. Exacto. Sí. Y porque existen los hijos de pastor que no hacen nada. Sí. Y vos ves la diferencia. Y que más bien es una carga para ellos hacer las cosas. Y yo ahí es donde yo veo la diferencia, porque a veces uno escucha, ¿verdad? Muy a menudo que la gente dice, no, que ser hijo de pastor, qué difícil es, que los ojos están encima tuyo y que carga porque no todos tenés que ser quieren perfecto, que tenés que no ser puedes perfecto, y no todo el pecar. mundo quiere eso y que no sé Sí. qué. Y honestamente, yo sé que lo puedo decir de vos, estoy segura, así como yo lo puedo testificar que para mí nunca fue una carga en ese sentido. Y nunca fue, desde muy pequeña, yo consideré ser parte de esta familia como el privilegio más grande que el Señor me dio. Ahora, ¿por qué creo yo que es esa disyuntiva entre personas que sí lo viven como una carga, verdad? Ahí es donde yo creo que entra el llamado, la pasión Sí. y una cosa muy importante, ¿cómo son tus padres? Sí. Porque yo sé que al igual que los tuyos, que yo los conozco, pues son mis tíos, como los míos, de la misma manera que le puede pasar a alguien que hereda un negocio familiar, Yeah. no lo estoy comparando con un negocio, lo estoy comparándolo con una pasión secular, como que un zapatero trabaje tan bien en su pasión que sus hijos quieran hacer lo mismo. Sí. De la misma manera siento que nos ha sucedido. Yo veo el ejemplo de mis papás con la pasión que lo han hecho y cómo hemos crecido alrededor de este ambiente tan hermoso, Sí. donde el Señor se ha movido de maneras tan increíbles en nuestra familia, que es bien difícil no querer lo mismo, no anhelarlo. Entonces, honestamente, yo nunca lo vi como una carga, pero de nuevo, yo sé que en mí hay un llamado. Y yo recuerdo un campamento de Semana Santa, que ni siquiera fueron las noches de avivamiento de un campamento, un retiro de Semana Santa. Fue un sábado en la mañana. Ya un culto, de esos cultos donde ya casi todo el mundo está empacando más bien para irse a la casa. Yo estaba ahí, creo que me tocaba servir, y el pastor Alex Hernández estaba predicando sobre su llamado y sobre las misiones. Y ahí yo recuerdo el llamado del Señor a mi vida. Y recuerdo que Mina oró por mí. Porque Mina todavía iba a los campamentos. Ni siquiera sé si ese fue el último campamento que ella fue, capaz que sí. Pero fue hace mucho tiempo ya. Y yo recuerdo decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Yes. Y no porque soy hija de pastor y es como lo que se espera de mí, sino porque yo lo quiero. Y una característica que yo también encuentro, que desde antes de eso yo servía al Señor en lo que sea. Sí. En lo que sea. Y mis papás ni siquiera me obligaban. Era algo de que yo lo hacía porque tenía carga por las cosas de la iglesia, Yes. sin importar el nombre que sea. Yo trabajo en fotografía, he puesto días, me he inventado escenarios, que Sigue inventando todavía. Sí, no me han aprobado un montón de cosas, Sí. que ahí Parte las tengo del, llamado, guardadas. parte del llamado de Coti es inventar. Sí, Inventar. inventar. Y tenés la Sí. Tengo creatividad para sueños hacerlo. todavía ahí, Sí. que tal vez la iglesia Fíjense- no está preparada para eso. Sí, no, todavía no. Pero vamos a ver. Alístense. Fíjense que ustedes estaban hablando de algo que me llama mucho la atención, porque
hablábamos de Josué, ¿no? El versículo que les decía era de Josué. Josué diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero resulta que la primera mención de Josué en la Biblia se encuentra en Éxodo 17, del 9 al 14, ahí lo buscan después. Pero en esa primera alusión, lo que dice es que, o sea, el resumen es, Moisés lo envía a pelear contra Amalek. O sea, lo primero que sabemos de Josué en la Biblia es que el man está sirviendo. Sí. O sea, su labor era ser guerrero. Ese era su servicio. No era inventar escenarios, ni era ser maestro de escuela dominical. Era en otros tiempos. Él lo mandan a pelear. Y la segunda mención lo llaman el servidor de Moisés. Yes. O sea, Yes. ¿y cuánto pasó porque estamos hablando de que Josué realmente tomó su lugar ya para entrar a la tierra prometida? Sí. ¿Cuántos años caminaron los israelitas en el desierto? A ver, pastoras. 40. 40 años. Muy Margui bien, muy bien, sabía. Margui. Yo sabía que Margui Vos sabías también. No, ¿verdad, le estoy amor? dando la oportunidad Ok. a Margui de contestar porque es Claro, la invitada. porque es la invitada. Quiero Totalmente. que ella demuestre pues que Amor. su conocimiento. Un éxito. Gracias, ¿no? Coti, gracias. 40 años. O sea que Josué sabía. fue servidor por la mayor, o sea, pónganse 40 años mínimo. Sí, sí. Pero fue más. O sea, fue un segundo, ¿no? Alguien Sí. que no, porque el que mira, a ver, Moisés era top para Israel. Exacto. O sea, Moisés era, de hecho, muchos comentaristas, historiadores dicen, incluso la Biblia lo alude, de que los huesos de Moisés no se encuentran precisamente para que no los idolatren, porque Moisés era tan top para Israel que realmente no era cualquier persona, pues. Yeah. Ajá. Y Josué era el segundo. Exacto. O sea, nadie lo miraba, nadie, era como sí lo miraban, pero no es lo mismo, ¿me explico? Sí. Entonces, pero qué loco, porque él lo que empezó a hacer es servir. Exacto. Él, su identidad era soy un siervo. Y de ahí el Señor lo llama, lo catapulta, le promete lo mismo que le prometió a Moisés, que era estar con él siempre. Y de alguna manera Josué decide, bueno, esto es lo que yo quiero, como decía Cotorita, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida, lo que tú dijiste en esa oración, en ese carro, en Home Depot. O sea, yo quiero hacer esto. O sea, Señor, aquí estoy. Sí. Heme aquí. Yes. Ahora, ¿cuántos años pasaron de eso, Margie? No contemos los años, pero han pasado varios. Margie, estás súper joven, o sea, pero ajá, ¿cuánto más o menos? A ver, más de como 8 años. Ok, 8 años. 10 ¿Cuánto tiempo años. pasó Más de 10 para años, que perdón. tuvieras Ujú. la Ok. influencia por la que el Señor, por la que oraste en ese carro? So, no fue de la noche a la mañana, Ajá. definitivamente no, porque continué sirviendo donde estaba. No fue como, ok, Señor, Claro. yo acepto tu llamado, ahora ponme de cabeza, porque no, todo es un proceso. Claro. Y sí, un gran cambio que hubo en mí es que comencé, como vos decís, así como Josué comenzó a servir a Moisés, yo comencé a servir más a mis papás. Sí, qué Especialmente bonito. a mi mamá, que ella es pastora en Miami. Mi papá viajaba bastante en esa etapa. Entonces comencé a bueno, servirla porque más a ella. Es Ajá. importante que sepan, bueno, yo creo que no sé si lo dijimos, que también ustedes tienen una iglesia en Sí, Teus. continuamos con la Ajá. iglesia en Tegucigalpa. Entonces Sí. estamos pastoreando 2 iglesias en 2 continentes diferentes al mismo tiempo. Sí. Por la gracia de Dios. O sea, Sí. él es quien nos guía y nos sostiene y Él ha abierto puertas para continuar haciéndolo. Sí. Pues durante esa etapa mi papá estaba viajando tal vez, bueno, de los 12 meses pasaba 3 meses con nosotros en Miami y él viajaba constante acá. Entonces mamá tomó igual, mi mami no quería ser pastora, pero Wow. Dios prácticamente la puso como pastora en Miami. Entonces, en las reuniones que ella tenía, yo estaba a la par. Cuando ella estaba preparando algo, yo estaba a la par. Desde en la casa hasta que ella se estaba ejecutando en la iglesia, siempre estaba yo a la par de ella. Y sí, cuando recibí este llamado, lo primero que mis papás me dijeron fue métete más con Dios. Que Dios sea tu prioridad. O sea, qué lindo que querés ser pastora, qué hermoso eso, pero sin Dios nunca vas a lograr nada. Y podés predicar de lo mejor, podés compartir con los demás acerca de Dios, pero si estás vacía, va a ser en vano. Entonces me dijeron, llénate de Dios. Y eso comencé a hacer, devocionales ya con ellos. Y sí, como mencioné al principio, fue una transición bien interesante, porque aunque yo tenía este llamado, yo no quería dejar la escuela dominical. Yo amaba a los niños, amaba ser maestra. Y yo digo que Dios comenzó a poner trabas en el camino para salir de ahí. Ok. Entonces,
cuenta, desde el 2017 hasta COVID en el 2020, fue que yo dejé de ser directora de maestra de escuela dominical y prácticamente a la fuerza. Entonces, cuando ya no estoy en esta posición, yo quedo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Algo que mis papás me inculcaron bastante es en tener una licenciatura en algo fuera de lo ministerial. Entonces, quedé como, ok, voy a buscar qué otra cosa puedo estudiar. Saqué una licenciatura en administración de empresas y cuando la terminé quedé como, ok, ya tengo otra licenciatura. ¿Será que ahora puedo estudiar teología? Porque algo que yo no quise es pastorear o comenzar este ministerio sin estar preparada. Y para mí la mejor manera de ser preparada es tener conocimiento. Entonces ahora estoy sacando mi maestría en teología y me ha ayudado increíblemente. Es bastante esfuerzo, pero se puede hacer. Pero también algo que me ayudó en esta transición fue la confianza y la dirección de mis pastores. Cuando ya me pusieron a predicar la primera vez, fue un Día de las Madres, que fue la predicación más corta que he hecho en mi vida. ¿Cuánto tardaste? 15 minutos. Y literalmente fue así. Hola a todos, qué honor es para mí estar con ustedes en esta. Y créeme, lo había practicado 1000 veces y toda en la práctica me salió perfecto, pero ya estar enfrente de todos me agarraron los nervios. No recuerdo de qué prediqué. Pero lo hiciste. Pero lo hice. Yes. Dijiste que sí. Dije que sí. Yeah. Esa es otra cosa muy interesante. El decir que sí siempre. Yes. Sí. Y eso lo aprendimos también desde mi tío Fíjate David. que eso es ese tema, perdón que te interrumpa, pero ese tema es crucial. Crucial tocarlo y saberlo, porque hay personas que a veces se le acercan a uno y como que, ay, qué bonito lo que haces y me encanta cómo Dios te usa y todo. Y yo me pongo a pensar, wow, es cierto, pero hace 10, 15 años no me hubieran dicho esto. ¿Por qué? Porque hace 10, 15 años no tenía la experiencia y el proceso, que a ver, la palabra a veces es a algunos no les gusta, pero el proceso que Dios tarda en moldearlo a uno y hacerlo lo que uno es para su servicio, donde uno tiene que pasar por cosas difíciles, no todo es bonito. Exacto. O sea, tu llamado no siempre va a ser las cosas más lindas. Tenés que pagar un precio fuerte de sacrificios. A mí me encanta servir al Señor y me encanta servir y predicar y cantar en el auditorio, por ejemplo, los domingos con la iglesia llena. Eso es precioso. Pero por muchos años a mí me tocó servir en cultos pequeños. Ensayar todos los sábados en la noche, aprenderme esas armonías junto a Sandrita, que yo le doy tantas gracias a Dios por ella, porque me agarró de pupila y me enseñó a armonizar. Fueron años donde yo no escogía las canciones. Yo cantaba lo que otros querían que cantamos y uno tenía que hacerlo. Aunque a veces a uno se pone a pensar, no, yo quisiera escoger mis canciones, pero hace 10 años yo no escogía mis canciones. Ahora tengo la libertad de hacerlo porque pasé el proceso de estar mucho tiempo bajo la dirección de alguien más. Me equivoqué un chorro de veces. Ay, si les contara. Si les contara. Ya, podemos hablar ya de los planches que hemos hecho. No. Pero el asunto es que es necesario. Sí. Es necesario. Y a veces el Señor te va a pasar por esos procesos. Y también el necesario, la honra a los que están antes que vos. La sujeción. La sujeción. Porque es que al fin y al cabo no podés... Una persona que no ha estado bajo autoridad no puede ejercer autoridad. Exacto. Es totalmente bíblico. Lo vemos también en el caso de Josué, lo vemos en tu caso, lo vemos en tu caso. Está en mi caso también, no desde la experiencia de hijo de pastor, pero sí desde la experiencia de un joven que era joven y que entró a un ministerio donde ya estaba mi pastor Daniel, que es mi suegro también. Interesante combinación, ahí después les contaremos eso. Entonces, o sea, de alguna manera, o sea, el estar, y sobre todo el hecho de cuando vos venís de un instituto bíblico, cuando vos venís con todo el ímpetu y con un montón de ideas locas en la cabeza, y que de alguna manera tus oídos están escuchando las necesidades de los chavos, de los jóvenes, ¿no?
pero el oído del pastor general está escuchando la necesidad de toda la iglesia. Yes. Y entender eso es bien complicado Sí. para un joven. Sí. Entonces, es todo un proceso realmente. Y Sí. bueno, se repite esa palabra, pero realmente es un proceso. Sí. Pero gloria a Dios por los procesos. O sea, gloria a Dios por el tiempo que logramos ser procesados por el Señor en amor. Duro, no ha sido fácil, o sea, lo sé, pero vale la pena. Así vale es. la pena. Así Y es. ahora, ¿qué está pasando en tu vida, Margui? ¿Qué falta? ¿Qué viene? Ok. ¿Con qué estás soñando? Pues definitivamente mi sueño ahora, mi enfoque es Dios y es la iglesia. Como les comenté, estoy sacando mi maestría en teología, espero sacar mi doctorado también. Wow. Dios está abriendo puertas para que pueda hacerlo y estoy pidiéndole a Él que me dé el valor, porque es una cosa el tener las ganas y el deseo y otra es muy diferente tener el valor de tomar el paso y hacerlo. Amén. Algo definitivamente acerca de los procesos es que Dios va moldeando tu carácter. Amén. Igual, hace 10 años yo no me hubiera visto en la posición en que estoy. Ni siquiera hubiera pensado en un doctorado en teología, pero ahora ese es mi enfoque. Y no es tanto para que me digan doctora o para poder mostrarlo, sino que es para darle esta honra a Dios. Porque no podemos servirle a Dios sin honrarle a Él. Amén. Eso definitivamente es, y lo hemos hablado, es algo que no puede suceder. Y ya cuando está uno en una posición de líder o de ser visto y estás como mi enfoque solo soy yo para que me vea bien, para que me escuche bien, para hablar bien, no lo estás haciendo para el reino de Dios. Y creo que eso es algo que Dios ha tratado bastante en mí, en quitarme a mí de mi propia perspectiva para verlo solamente a Él. Qué bonito. Y para ver su iglesia y crecer. Entonces, mi futuro yo lo veo y siempre lo pongo en la voluntad de Dios. Y esa es mi oración constante. Dios, no permitas que yo me aleje de tu voluntad, ni siquiera que dé un paso fuera, porque el hacer eso, no, ni me lo quiero imaginar, ni lo quiero pensar. Entonces estoy muy emocionada, por no decir nerviosa. Estoy muy emocionada por saber lo que Dios tiene para mí. Actualmente en la iglesia mi rol es en Miami como administrador y también soy parte del equipo pastoral. Entonces me toca viajar a Tegucigalpa y predicar y también estoy desarrollando un estudio bíblico para poder compartir con toda la congregación y doy gracias a Dios por este privilegio que Él me ha dado de poder enseñar. Y aquí, interesantemente, es donde continúo mi llamado de maestra. Claro. Porque Dios no te deja así como, ok, ya te deja botado en lo que Él te puso primero, sino que Él continúa desarrollando eso en ti. Amén. Margui, obviamente estamos hablando de cosas muy lindas, pero no siempre es fácil. Y como todos ser humano, pues nosotros fallamos también. Y tú sirves al Señor semana a semana. O sea, todos los domingos te toca hacer algo en la iglesia. Sí. Pero ¿cómo logras reconciliar las semanas donde de verdad no fue una buena semana? O sea, de verdad, no necesariamente estoy diciendo que estás en el pecado más grande, ¿verdad? Pero donde de verdad esa Pero semana... sí en el más chiquito. En el más chiquito. Donde de verdad esa semana no te conectaste con el Señor. Sí. O sea, no hubo, o pudieron haber temporadas incluso, porque a mí me ha pasado. Temporadas donde te sentís seco, Sí. y aún así tenés la responsabilidad de estar ahí enfrente. La pregunta sería, ¿cómo lográs manejar esos momentos? Pues lo primero es para mí saber que no soy yo y nunca voy a ser yo. Y todo lo que hago y todo lo que sucede es para Dios. Entonces, en esas semanas, como vos decís, en que tal vez no he estado esa conexión constante con Dios o, por ejemplo, emocionalmente estoy decaída, llego el domingo y lo primero que hago es, perdón, Señor, perdóname. Perdóname por no estar en tu presencia, por dejar que mis emociones me guíen. Perdóname por
por ser así, porque Dios no nos ha llamado tampoco a, bueno, su palabra nos dice que nos ha dado dominio propio y Él nos ha dado, ese dominio propio lo veo yo como disciplina en todas las áreas, especialmente en controlar estas emociones. Entonces, en estas semanas o en esas temporadas de sequedad o en que mi mente me dice que no es suficiente o no soy suficiente, soy como que, Señor, lo rindo a ti. Amén. Te lo entrego a ti. El domingo estoy para servirte a ti. Bueno, cada día estoy para servirte a ti, pero esos domingos en que estoy cansada del camino, como que... Sediento de ti. Exactamente. Un desierto cruzado, pero aquí estoy. Sin fuerza se ha quedado, vengo a ti. ¿De qué están hablando? No puede ser. Toti. No puede Estoy ser. bromeando. Ok. El asunto es que... Amor, seguila. Pero, no, Lloré como soldado. era un chiste. Este era un chiste. El asunto es que igual te presentas. Exacto. Es que regresamos a lo que vos dijiste al principio. You still do it. Sí. You still Que do it. tenés que darte cuenta que tu vida es yo para creo Dios. que es una lección importante porque ahorita que lo estaba pensando, nosotros podemos pensar, no tenemos opción. O sea, Exacto. tenemos que estar ahí. Pero yo creo que como cristianos a veces cometemos el error de que... vaya, ponete a pensar, sos alguien que tal vez no tiene la responsabilidad de ir a servir a la iglesia. Si tenés una mala semana, no vas a la iglesia porque te sentís mal. Exacto. Creo que igual, así como para nosotras es un deber estar ahí, creo que para todo cristiano deberíamos de verlo de la misma manera. O sea, mi Exacto. deber es estar ahí en la iglesia, sirviendo, congregándome, porque no soy yo. Exacto. No soy yo, Amén. o sea, es Dios. Exacto. Y cometemos el error de que nos va mal durante la Cometemos semana. el error de dejarnos guiar por el alma. Ajá. O sea, que justamente, bueno, tiene mucho que ver con lo que el Señor te va a estar usando en Inspira, porque te Amén. escuchaba ahorita y decía, she's ready, está lista. Gloria a O Dios. sea, está lista y estamos todos hablando en inglés porque estamos siguiendo a Margie. Porque Margie es gringa. Ella puede, pero nosotros, me da risa porque de alguna manera, Margie, me pongo a pensar, estabas hablando y estabas diciendo, porque yo siento esto, pero tengo que rendirlo. Sí. Yo decía, a mi corazón, amén. O sea, no podemos dejarnos guiar por lo que sentimos, porque si nos Exacto. dejamos guiar por lo que sentimos, nunca vamos a hacer nada. Óyeme, si nos dejamos guiar por lo que sentíamos, estaríamos en el piso todo el Exactamente. tiempo, porque el corazón es engañoso. Exactamente. Y, o sea, por más que uno diga, no, yo puedo decir lo que voy a sentir, yo puedo decir todas las afirmaciones que pueden existir y manifestar mi vida Sí. perfecta, tu corazón va a sentir todo lo opuesto. Lo Exactamente. puedes sentir, pero cuando rendís esta parte de tu corazón a Dios y se lo entregas completo a Él y estás constantemente rindiéndote. Porque Amén. yo digo que no es como, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, entrego mi corazón. No, es constantemente, Amén. día a día, rendite delante de Dios, Amén. tus emociones, tus deseos, tus anhelos, tus El sueños. control. Todo, exactamente. Porque si te pones en la perspectiva de que yo puedo vivir esta vida solo, va a ser un fracaso. Puedes tener millones de dólares, de lempiras, todos los doctorados que pueden existir en el mundo, ser exageradamente famoso, pero si no tienes a Dios, Amén. tu corazón, tu alma, tu ser, tu vida es un fracaso. Amén. Ahí está el anuncio, ¿qué? La publicidad, lo agarraron. Lo agarraron. No, y bueno, Margie, la verdad que ha sido un honor. Ya se acabó. Ya se acabó. Wow. Ya estamos. Pero no le he estamos- preguntado los momentos más vergonzosos que le ha sucedido en escenario. Uno, Ok. Margie, Uno. uno. En Voy a escenario, decir en el con púlpito. el que se rieron. Estaba en Honduras, aquí en Tegucigalpa, y fue la primera vez que oficialmente me paré delante de la congregación, ya no como hija de pastor, sino que como Maggie un la líder. pastora. Y estaba dando anuncios. Ahora, yo soy de que escribe cada cosa que digo, desde hola, cada coma, cada punto, y lo leo. O sea, primera vez estaba nerviosísima. Y el altar en Tegucigalpa es bien alto, porque el edificio en sí es bien grande. Entonces, estaba dando los anuncios, tenía las hojas ahí en el púlpito y pasó un viento y las hojas fueron volando. Yo de inocente me agacho. Y mientras me estoy agachando a recoger estas hojas, pasó otro viento y levantó todo mi vestido. Y los músicos, el equipo de alabanza, conoció algo más de mí.
Protegida siempre. Usen shorts, si usan vestidos. Amén. Usen shorts. Por favor. Moraleja de la historia. Sí, siempre. El resto de mi vida no los he dejado. Por lo menos fue facing a los músicos, Sí. no a la congregación, Margie. Gracias a Dios. Ahí sí pudo creo haber que sido peor. Pudo. Sí. Y simplemente seguiste haciéndolo. Y lo sé. Sí. O sea, porque imagínate. Exacto. Siempre toca. Sí. Algo acerca del servicio a Dios es que no te rindas. Amén. No importa qué sientas, qué esté ocurriendo en tu vida, no te rindas. De alguna manera Amén. es como decir, tenemos que hacerlo y como que si no tienes opción, porque literal no tienes opción. Sí, Y es que nos decidimos para siempre. exacto. O sea, Así el es. sí fue para siempre. Chavos, amigos, todos los que nos están viendo, gracias por estar en este podcast, gracias por ser parte de lo que está pasando con Alma y Corazón desde ya, porque esto es Camino Inspira. Recuerden, ya pronto estará el registro, ya pronto van a saber toda la información que tienen que saber de Inspira, pero Margie va a estar con nosotros. Margie está con nosotros el día jueves, ¿no? El día jueves 13 de noviembre en el Auditorio Pierre. Ahí vas a No tener se más lo pueden información. perder. No se lo pueden perder. Dios les Nos bendiga. Nos vemos. vemos en el próximo episodio.